cuarto domingo del tiempo ordinario, ciclo B. La lectura es el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció, y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo: un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos como yo, te suscitará el Señor tu Dios, a él lo escuchar. Es lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienes razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escucha las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas, y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, del 32 al 35. Quiero que se honren en preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para ponerlos una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos entonces a la explicación del Evangelio de este próximo domingo, que es cuarto domingo del tiempo ordinario, ciclo B, y es 1 de febrero del 2015. En el Evangelio nos está hablando Marcos, que es capítulo 1 del 21 al 28, y vemos cómo Jesucristo, en ese momento, con sus discípulos, entran en Cafarnaúm, un lugar en el que sabemos que Pedro trabajaba, que Pedro tenía sus pesca con su hermano. Era un lugar muy conocido de Pedro, de Simón Pedro y de Andrés. Dice que y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, ya que Jesucristo tenía la posibilidad, tenía la elección de el sábado ir a la sinagoga y poder enseñar. Recuerden que los sábados es el séptimo día que descansan los judíos. Nosotros en la actualidad descansamos el domingo, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ellos porque el séptimo día nuestro Padre Dios descansó. El sexto día para ellos es el viernes. Recuerden que el primer día de la semana para los judíos es el domingo, y siempre el día para ellos, cuando comienza, es primero la noche y después el día. A las 6 de la tarde del día de hoy ya es la tarde-noche de mañana. Primero ellos empiezan con la noche a las 6. Aquí nos menciona que estando en la sinagoga, los discípulos se quedan asombrados de cómo Jesucristo está dando la doctrina. La doctrina es
la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les da a la gente, principalmente a sus discípulos. Aquí nos hace una referencia el Evangelio de que no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. ¿Cómo enseñarían los escribas? Los escribas simple y llanamente se sometían a leer la Sagrada Escritura, cerraban sus ojos y meditaban lo que acababan de leer, y cada uno de los judíos sentía la sensación de que el Señor les estaba indicando qué es lo que tenían que hacer. Pero aquí Jesucristo, como en otras lecturas, nos damos cuenta que su enseñanza y su prédica es con autoridad. Está enseñando, está indicando qué es lo que tú tienes que hacer. Esa es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo siempre te va a guiar, te va a enseñar, te va a llevar de la mano para que tú comprendas qué es lo que tienes que hacer. Desafortunadamente nosotros revolvemos la doctrina de Cristo al significado de la palabra de Dios y a todo lo que ha inventado la Iglesia, que es una religiosidad para nosotros, que de alguna manera nos facilita para poder llegar a Dios. Y todo eso nosotros lo hacemos una revoltura. Debemos de tener bien en claro que una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y otra cosa es la religiosidad o la religión que la Iglesia nos ha dispuesto para poder aprender de las cosas de Dios. Aquí nos menciona que Jesucristo lo hace con autoridad. Les está haciendo ver que Él es la autoridad suprema de la doctrina. No hay nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces no antepongamos en la doctrina de Cristo a nuestra Santísima Madre, no antepongamos a los ángeles, ni tampoco, ni mucho menos a los santos, ni a los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él es la autoridad, Él es el guía, Él es al que debemos nosotros de aprenderle y seguirle según lo que Él nos está indicando. Dice aquí que estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. Le empieza a gritar este hombre que tiene un espíritu inmundo. Dirán ustedes, ¿qué es tener un espíritu inmundo? El espíritu inmundo es el mal, un espíritu maligno, que en ese momento estaba habitando en la mente, en el corazón, en el cuerpo de ese hombre, de esa persona. Era un poseído del mal, del maligno. Dice aquí que cuando Jesucristo estaba en la sinagoga predicando, ese hombre le gritó, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Le está hablando en plural, no le dice, ¿qué quieres conmigo o qué quieres de mí? No, ¿qué quieres de nosotros? Entonces aquí hacemos una nota de que los espíritus malignos son muchos, son los ángeles caídos, son los demonios. Por eso el hombre hace esa pregunta, ¿qué quieres de nosotros? Jesús Nazareno. ¿Por qué le dice Jesús Nazareno? Porque es de Nazaret. Y todos los que son de Nazaret se les llama nazarenos. Y Jesucristo pues era de Nazaret. Aunque no había nacido ahí, nosotros sabemos que nació en Belén de Judea. O Belén de Judá, como se menciona. Entonces, él creció durante todo su tiempo, niñez y su juventud en Nazaret, en donde estaba la carpintería de José. Y pues todos tenían la razón de que Jesús era de Nazaret, pero en verdad era de Belén, era beleno. Entonces Jesús de Nazaret le dicen Nazareno. Este demonio que habla en plural, que dice que ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Le hace esa otra pregunta. Primero le dice, ¿qué quieres de nosotros? Después le dice, ¿has venido a acabar con nosotros? Y le menciona que sabe quién eres. Le dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Al decir el Santo de Dios es como decir el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso.
Vemos entonces aquí que un hombre está poseído del maligno, que ese hombre no solamente tiene un espíritu malo, sino tiene varios, porque está hablando en plural. Y hace la otra pregunta, ¿sí? Después de preguntar, ¿qué quieres? Y le hace la pregunta de que, ¿has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Son las formas ese muy énfasis de este hombre al referirse o al comunicarse con nuestro Señor. Nosotros podríamos hacer las respuestas. ¿Cuál sería la respuesta de la primera pregunta? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué quería Jesús con el mal, con el maligno? ¿Qué quería? Hacerlo a un lado. Quitarlo del acercamiento del hombre. Eso era lo que quería nuestro Señor Jesucristo. Que se acabara el mal en los corazones, en las mentes de los hombres. Eso era lo que quería nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿qué quieres con nosotros? Pues acabar con ellos. La segunda pregunta dice, ¿has venido a acabar con nosotros? Sí. Porque en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, acaba con un paso muy importante, que es la muerte. Y entonces da vida. El Espíritu Santo viene a todo el ser humano 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros, ya nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y más aún cuando lo hacemos de una forma sacramental y somos bautizados en nuestra iglesia. Y entonces pues ya los espíritus no se nos pueden meter a nosotros, porque no tienen cavidad, ya está el Espíritu Santo dentro de nosotros. A este hombre pues se le había metido el demonio, porque todavía el Espíritu Santo no había llegado al género humano. Y estaba como un templo vacío, estaba como una casa vacía, estaba como un departamento vacío. Y se metió el maligno en el cuerpo de la persona. Pero podríamos pensar cómo le hizo para meterse al cuerpo de la persona. Cuando la persona se distancia del Señor, cuando la persona se aleja de las cosas de Dios. Y le da amplitud y le da cavidad para que el demonio entre en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Y ahí se queda. Y no se queda ahí porque le guste vivir al demonio dentro del cuerpo del ser humano. No, sino que de esa manera, estando ahí dentro, puede maniobrar y puede causar daño a la demás gente que viva cerca de esa persona, o causarle daño a toda la gente que él va encontrando durante todo su lapso de vida. Entonces ustedes se preguntarán, ¿el demonio se le puede meter a las personas? Sí, pero en la actualidad el Espíritu Santo ya vive con nosotros. Es muy difícil, no es imposible, es muy difícil que el demonio se meta dentro de nosotros, porque ya vivimos nosotros con el Espíritu Santo, y no puede estar ahí metido, porque nosotros hacemos oración, nos confesamos, comulgamos, rezamos el rosario, hacemos obras de caridad, espirituales y corporales, porque nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Dios, porque nosotros hacemos el estudio del conocimiento de la doctrina, de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo lo invocamos nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Pero si nosotros nos alejáramos totalmente, el Espíritu Santo seguiría ahí, pero podríamos darle cabida al maligno, y lo que podríamos tener es un pecado, malicia, mal comportamiento, destrucción de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y empezamos a tener problemas tanto materiales como mundanos como espirituales. Pero el Espíritu de Santo sigue con nosotros y vive con nosotros y está ahí con nosotros. En la actualidad es muy difícil ver que un
ser humano esté poseído por el demonio, porque ya el Espíritu Santo vino a todos los seres humanos. No es imposible, pero sí es más difícil, es mucho más difícil. Es cuando ya el ser humano le da cavidad al maligno a que entre en su cuerpo, en que entre en su mente y que entre en su propia vida. Aquí entonces la pregunta, ¿has venido a acabar con nosotros? Pues sí. Y le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. En ese momento el demonio, el maligno, no estamos hablando del hombre, de este hombre que tiene 5 sentidos, no, estamos hablando del maligno, le dice al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que sabe quién es Él. Y eso a nuestro Señor Jesucristo aún no lo tenía en manos, en mente, para que la gente lo escuchara. Porque primero tenía que adoctrinar a la gente, primero tenía que enseñarle, primero tenía que indicar a la gente qué es lo que tenía que hacer. Y Jesús aquí lo increpó, dice, lo enfrentó, lo cayó. Le dice, cállate y sal de él. Esas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo usó para acabar con ese maligno, con ese demonio que estaba poseyendo a este hombre. Dice, el espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. O sea, se escuchó un ruido espantoso, un ruido muy chillante, un ruido que te lastimaría los oídos. Muy fuerte, dice, y salió de ese hombre. O sea, que el espíritu maligno, el espíritu inmundo, sale del cuerpo en el momento que nuestro Señor Jesucristo exorciza a este hombre. Sí, lo exorcizó y le dijo, cállate y sal de él. ¿Por qué el demonio tuvo que salir? Por la orden que le dio nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, son el poder total. Y no hay poder sobre ellos, sobre nuestro Padre Dios. Ellos son, Él es nuestro Padre, nuestro Dios es el Todopoderoso. Y Él da la orden, y el demonio, aún siendo tan malo, o los demonios, los ángeles caídos, aún siendo malos, cuando nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo o el Espíritu Santo dan una orden, ellos la acatan. No con mucho gusto, pero esa es la reacción. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos, todos se quedaron asombradísimos, principalmente los discípulos. ¿Qué es esto?, dicen. Se dieron cuenta que ese hombre tenía un espíritu. Y nadie hacía nada en aquel tiempo y en aquel momento para ayudar a ese hombre. Simple y llanamente sabían que estaba poseído de un demonio, y pues la gente le huía, le rehuía, lo sacaban de la ciudad, no lo dejaban entrar a ninguna aldea, a ningún pueblo, y ese hombre pues tenía que vivir desolado, triste, sufriendo por estar con la posesión del demonio. Y los discípulos y toda la gente dicen, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo, dicen, esta forma de enseñar, esta forma de hacer las cosas de la predicación, diferente a los escribas que nada más leían la lectura y ya la meditaban y la aceptaban tal como era muy distinto al evento que nuestro Señor Jesucristo estaba llevando a cabo, y que este es un ejemplo de lo que estaba Él haciendo con la palabra de Dios. Enseña con autoridad, y dicen aquí la gente, los discípulos, reiteran, hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Entonces ahí se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder, tiene la fuerza, tiene la autoridad de aplastar al demonio, a los espíritus, y les da la orden y le obedecen. Vuelvo a comunicarles, no es porque le tengan mucho respeto o porque quieran obedecer a nuestro Dios, no, sino que simple y llanamente nuestro Padre es todopoderoso, y cuando quiera y manda, los demonios se reducen a polvo. Entonces, si nosotros estamos con Dios, si nosotros vivimos con Dios, si nosotros hacemos oración, si el Espíritu Santo ya vive en nosotros, el demonio no nos puede hacer nada.
Lo único que podemos hacer nosotros es caer en pecado, cometer pecados, alejarnos de Dios, porque el demonio pues está ahí tratando y haciendo lo posible para que nosotros cometamos equivocaciones, error tras error. Y nos volvamos muy mundanos y muy terrenales y muy alejados del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Recuerden que vivimos la época del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya habita en nosotros y somos templos de ese Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de hacer todo lo que hace rato acabo de mencionar. Hacer oración, confesarse, comulgar, ir a misa, hacer la hora litúrgica, rezar el rosario, hacer obras de caridad, espirituales y corporales. Cumplir con nuestros mandamientos y reglas que nos está pidiendo Dios. Y el estudio de la palabra de Dios principalmente. Y todo eso lo podemos hacer de una manera muy sencilla y fácil si nosotros nos acercamos e invocamos al Espíritu Santo. Dice aquí que su fama se extendió enseguida por todas partes de ese suceso. Se hablaba mucho de ese suceso que nuestro Señor Jesucristo sacaba el demonio de las personas. Y pues mucha gente que estaba poseída, familiares llevaban a su familiar para que nuestro Señor Jesucristo le impusiera las manos o le pudiera sacar a ese espíritu maligno que lo estaba agobiando, destruyendo, y le llevaba una vida desastrosa. Y dice aquí que alcanzando la comarca entera de Galilea, o sea, en toda Galilea, se supo lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de pasar a ser un hijo de un carpintero, de ser un carpintero, Jesucristo carpintero, hijo de José, pasa a ser un profeta, o pasa a ser un hombre con autoridad, un hombre que tiene poderes sobre los espíritus inmundos. Los discípulos aprenden que la gente es poseída del demonio y que nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo un exorcismo, así le decimos hoy en día, y le saca el mal a esa persona. En esta lectura estamos aprendiendo que nuestro Señor Jesucristo es quien nos puede salvar, es quien nos puede enseñar, es quien nos lleva de la mano al reino de los cielos, es quien nos puede verdaderamente ayudar. No hay otro que nos ayude. Olvídense de todos los santos, olvídense de todos los ángeles. El único que nos ayuda para salir adelante y principalmente del mal es nuestro Señor Jesucristo. Somos marianos, tenemos mucho respeto, amamos a nuestra Santísima Madre, que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, pero ella no hace milagros, ni mucho menos, ¿sí? Hace lo que nuestro Señor Jesucristo nos está aquí adoctrinando y enseñando. Aquí, el que saca al demonio es nuestro Señor Jesucristo o nuestro Padre Dios, con su poder, porque es el Todopoderoso. Y aquí estamos bien aclarando que no hay un solo demonio, sino hay muchos demonios. Ya que en la pregunta hace el hombre, ¿qué quieres de nosotros? No es él, es su boca nada más. Pero los demonios hablan y dicen, ¿qué quieres de nosotros? Hablan en plural. Es muy importante darnos cuenta que después de que nuestro Señor Jesucristo estaba en la sinagoga enseñando, le ocurrió este suceso con este hombre. Esto nos quiere dar a entender que cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, vamos a enfrentar situaciones semejantes a la que se le presentó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a misa se nos presentan posteriormente problemas circunstanciales en contra de las cosas de Dios, en contra de la palabra de Dios. Entonces eso tengamos nosotros en cuenta, ya que muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Es una reacción después de haber hecho una acción de estar con Dios, viene la reacción. Y nadie es profeta en su tierra. Muchas veces ustedes tratan de evangelizar a su propia gente, a sus amistades, a su familia, y no les escuchan. Ustedes quieren comportarse, se quieren convertir, quieren llegar a tener un verdadero acercamiento a nuestro Padre Dios, y se les dificulta porque la familia se los está impidiendo o de alguna manera les están provocando a ustedes que no lleven a cabo su empresa de una manera correcta en las cosas de Dios, porque le ponen dificultades. Las mujeres principalmente las dificultades que tienen son con los maridos.
porque las mujeres se acercan a Dios y los maridos empiezan a tener esa secuela de estar molestando a la mujer cuando ven que la mujer se está acercando a las cosas de Dios, a la oración, a las obras, a la doctrina. Y los hombres tratan de estarla hostigando o tratan de estarla molestando con respecto a lo que está haciendo la mujer. Y cuando los padres quieren que los hijos se acerquen a las cosas de Dios y los hijos van creciendo y tienen una educación fuera de la familia o nunca han llevado una educación doctrinal porque los padres no se las proporcionaron, y entonces los hijos empiezan a tener una preparación en la calle, en la escuela, en el trabajo, distinta a las cosas de Dios, y empiezan a tener una educación cívica, una educación terrenal, social, de vida terrenal, que está muy lejos de las cosas de Dios, y entonces empiezan a tener problemas los padres con los hijos, porque los hijos se empiezan a comportar de una manera distinta a las cosas de Dios, y no quieren aceptar a Dios de ninguna manera. Es por eso que es importante que desde niños los padres eduquen a sus hijos en la doctrina y en la palabra de Dios, para que no vayan a tener después problemas de esta índole en la que no quieran aceptar a Dios, porque nadie es profeta en su tierra. ¿Y qué es lo que pasa a veces con los abuelos? Quieren inyectarles conocimiento, quieren inyectarles a los nietos conocimiento de la palabra de Dios, y los nietos, estando tan lejos, pues no van a aceptar lo que los abuelos les quieran indicar. Entonces esta problemática se presenta comúnmente en las familias. Es muy difícil que en nuestro trabajo, en la escuela, en donde nosotros nos encontremos, podamos nosotros predicar la palabra de Dios. Esa es la dificultad, pero es nuestra labor y es lo que tenemos que hacer, estemos donde estemos, en una fiesta, en una reunión familiar, estemos con los compadres, con los amigos, con los familiares, aun cuando sabemos que ellos están alejados de las cosas de Dios. Nosotros debemos de siempre que nuestra imperancia sea la palabra de Dios y las indicaciones que el Señor nos da. Y para esto, pues tú necesitas tener un amplio conocimiento de las cosas de Dios y cómo comportarte para que les puedas tú explicar y decir a ellos qué es lo que tienen que hacer. Porque si tú te quedas callado, estás cometiendo un error. Tú debes de dar la indicación, tú debes de explicar, tú debes de enseñar a las personas cuando se presenta un suceso. ¿Qué vamos a hacer cuando alguien está enfermo? Pues visitarle, acudirlo, ayudarlo, atenderlo, como una obra de caridad. Y si vemos que su propia familia, sus hijos, sus nietos, sus hermanos están alejados, hablar con ellos y decirles que tienen que hacer una obra de caridad con su familia. Y muchas veces vemos que ellos tienen rencor, tienen odio, tienen coraje de que esa persona, ese familiar, papá, abuelo, mamá, abuela, hermano, hermana, pues se portó mal con ellos, y que no les va a dejar herencia el día que mueran y se sienten incómodos y mal, y dicen, bueno, pues que lo ayude quien va a recibir la herencia. Y entonces empiezan a tener ellos una discusión. Nosotros debemos de dar el consejo de decir, tú tienes que hacer tu obra de caridad porque es tu familiar, cercano o no cercano, sin esperar nada a cambio. Hacer esto porque el Señor te pide que hagas asistencia y caridad con esa persona. Entonces ahí es cuando nosotros estamos entrando a dar un consejo. Puse este ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos. Cuando la gente quiere abortar, cuando la gente quiere robar, cuando la gente quiere cometer fraude, cuando la gente está injustamente tratando a otra persona, cuando la gente no educa a sus hijos, cuando la gente, ¿sí?, tiene ideas erróneas y nada más vive en lo material y en lo mundano. En todos esos tiempos y momentos nosotros debemos de guiar a las personas con base a la palabra de Dios, a lo que hemos aprendido, en lo que Dios dice que cómo debemos de nosotros comportarnos, y decirles a esta gente cómo se deben de comportar y qué es lo que tienen que hacer. Nosotros somos los medios para llevar la palabra de Dios a los demás. No nos debemos de quedar callados.
Y pues para todo esto, pues nosotros debemos de ponernos a estudiar la palabra de Dios para saber qué es lo que tenemos que decirles a ellos. Por ejemplo, en este evangelio acabamos de aprender de que los espíritus malignos sí se pueden meter en las personas, pero eso era antes de una manera más violenta. En la actualidad es menos violenta. Y cuando alguien nos pregunte, oye, ¿existe que el demonio se mete en las personas? Sí, sería nuestra contestación. Oye, ¿cómo se le puede sacar el demonio a una persona haciendo oración? En nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién lo puede hacer anteriormente? Pues lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y podemos replicar y podemos citar este evangelio de Marcos 1 del 21 al 28 para que la persona pueda entender mejor cómo se suscitó la posesión de este demonio y cómo nuestro Señor Jesucristo lo libró de ese mal. Y que esa persona pues vive sufriendo, esa persona vive alejado de las cosas de Dios, esa persona sufre constantemente. Y entonces podemos nosotros explicarle a esa persona cómo es, que es la respuesta de la pregunta que nos está haciendo, si hay exorcismos, cómo es la posesión de una persona, cómo se le puede sacar el demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos nosotros que estudiar y tener conocimiento para poderle explicar a esa persona. Este es un ejemplo en este evangelio que acabamos de aprender y que lo aprendieron los discípulos, ahí en su lugar. Acuérdense que Cafarnaún era el lugar en donde pescaba Simón, Pedro y Andrés, y también estaba Santiago Mayor y Juan, los 4 pescadores, las 2 parejas de hermanos, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahí andaban ellos, conocían muy bien el lugar, y nuestro Señor Jesucristo andaba ahí, y toda la comarca, toda Galilea, se enteró de este suceso de que nuestro Señor Jesucristo había exorcizado, había ayudado a un hombre, le había sacado un espíritu maligno. Un espíritu inmundo, dice aquí la palabra de Dios. Bueno, pasemos entonces ahora a entender lo que está diciendo el Deuteronomio capítulo 18 del 15 al 20, en la época de Moisés. Moisés dice, habló al pueblo diciendo, un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos como yo, te suscitará el Señor tu Dios, a él lo escucharéis. Así dice Moisés. Nada más debemos escuchar nosotros a nuestro Padre, no debemos de estar escuchando otras personas, otras profecías, otras historias. No. Eso es lo que pediste al Señor, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio, no quiero morir. El Señor me respondió, tienes razón, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. Nuestro Señor, nuestro Padre Dios, aquí nos está informando que Él es el Todopoderoso. Él es el único que tiene el poder para podernos salvar, para podernos indicar qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí lo menciona por medio de los profetas, por medio de Moisés. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Muy claramente aquí está diciendo nuestro Padre Dios que aquella persona que no esté escuchando las palabras, no le ponga atención a la palabra de Dios que está pronunciando, dice que nos va a pedir cuentas. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Tenemos que predicar, tenemos que llevar el consejo, tenemos que enseñar la palabra de Dios a los demás. Y dice aquí que el profeta que tenga arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, pues ese va a estar mal. No podemos ponerle ni quitarle a las cosas del Señor. No inventemos doctrinas, no inventemos cosas que Dios no ha dicho. Por eso debemos de estudiar la palabra de Dios plenamente y solamente decir lo que verdaderamente sabemos que nuestro Dios dijo. No le pongan ustedes de su cosecha ni tampoco palabras inventadas por ustedes, porque entonces el Señor a ustedes les va a aumentar sus males. O hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Entonces aquí le está diciendo a aquellas personas que se quieren dedicar o que están tratando de llevar a cabo una obra o una manifestación de prédica y que lo esté haciendo mal. Esto a nosotros nos da un indicador.
Debemos nosotros de hacer las cosas conforme a lo que Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Por eso debemos de leer la Sagrada Escritura, estudiarla y no inventarle cosas. Si no sabes si eso dice en la Biblia, mejor no digas nada, quédate callado. Pero si acabas de leerlo, lo acabas de estudiar y dice así, pues entonces sí lo puedes pronunciar y decir. Porque entonces de lo contrario, pues el Señor aquí muy claramente dice, ese profeta morirá, le dice profeta, o esa persona va a morir, ¿sí? O aquella persona con arrogancia, ¿sí? Que diga cosas que Dios no ha mandado que tú digas. Esto es importante que tú lo tengas en mente para que no vayas a caer en errores. Aquí claramente Moisés le está hablando al pueblo, a sus hermanos, ¿sí? Que Dios es al único que debemos de escuchar. Y es al único que le debemos de pedir a Dios. Aquí dice que en una asamblea se llevó a cabo todo eso también. Y bueno, pues también nosotros lo pedimos cuando hacemos una petición en la asamblea, en la misa. ¿Sí? Y que muchas veces nosotros no queremos ver males ni sufrimientos. Bueno, el Señor dice, pues tienes razón. Pero aquí la situación es de que tú debes de llevar a cabo la palabra de Dios a los demás, aconsejarlos, el comportamiento, qué es lo que tienen que hacer. Y para esto pues necesitas tú estudiar la palabra de Dios, porque si no, no sabes qué es lo que tienes que hacer en nombre de Dios. En la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, del 32 al 35, miren lo que dice Pablo. Dice Pablo que lo que quiere es que nos ahorremos preocupaciones, que no andemos preocupados. La vida no es para estar preocupado, la vida es para estar atento en las cosas de Dios, no estar preocupado en las cosas de Dios. Porque muchos andan preocupados por querer cumplir los 10 mandamientos y hasta los cuentan. Amar a Dios sobre todas las cosas, sí, pues hay que amar a Dios. ¿De palabra? No. De palabra no se ama a Dios, son con obras, con trabajo, con acciones. Sí puedes tú cantar, hacer oración, repetir, rezar, etcétera, etcétera, sí, pero lo más importante es la obra de caridad que le hagas tú a la gente, a los demás, a los que el Señor te va poniendo en tu camino. ¿Y qué dice Pablo? Pues quiero que se ahorren preocupación, no estén preocupados. Y nos menciona varias clasificaciones. Aquí nos menciona, digamos, varias personalidades. Dice, el soltero se preocupa por los asuntos del Señor. El soltero, pues es aquella persona que no tiene otro trabajo más que el de su persona. Y por lo tanto, si está dedicado a las cosas de Dios, pues le pone más empeño, le brinda más tiempo que el que no está casado. Y dice aquí, pues nada más anda buscando contentar al Señor. Bueno, pues qué bueno. Y dice, en cambio el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer. Pues sí, es que el casado, tanto hombre como mujer que están casados, pues ya su vida es distinta, porque vienen los hijos y tienen que estar preocupados por el trabajo, por el sustento, por la casa, vestido y sustento. Y entonces les lleva mucho tiempo y pérdida de tiempo en llevar a cabo ese suceso de vida. Y entonces tienen menos tiempo para estar en las cosas del Señor, en el estudio del Señor, en el rezo del Señor, en las horas litúrgicas, en la misa, en la confesión, en la comunión, en visitar a los enfermos, visitar a los ancianos, ayudar a los niños, etcétera, etcétera. No les va a dar tiempo porque tienen una mujer y tienen hijos, o tienen un marido y tienen hijos, y tienen que atenderlos también a ellos. Es por eso que dice aquí, pues, que el soltero se preocupa de las cosas del Señor, pero en cambio el casado pues, se preocupa por lo que tiene que preocuparse. Y dice aquí, entonces hay una división, porque pues sí, se dividen los tiempos, se dividen las fuerzas, se divide la vida de esos seres humanos. Y nos menciona aquí también que la mujer que no tiene marido, la soltera, o sea, la mujer que no tiene marido puede ser la viuda, y la soltera, pues la que no tiene marido, ¿sí? Al igual, tienen más tiempo de preocuparse de las cosas del Señor. Y entonces, pues ellas se consagran y están más metidas en eso y le dan tiempo. Por eso dice aquí Pablo, no se preocupen, quiero ahorrarles preocupaciones, no estoy preocupando por eso. ¿Sí? La casada se preocupa también como el casado, ya lo acabamos de mencionar. Les dice esto
por su bien, dice Pablo, para que entiendan, ¿sí? No para ponerles una trampa, no le está poniendo una trampa, no, esto está muy sencillo. Los que ya tenemos preocupaciones, que es nuestra familia, nos lleva más tiempo en eso que estar en las cosas de Dios. Y las personas que no tienen hijos, pues no tienen muchas preocupaciones y se pueden dedicar más a las cosas de Dios. Y todo esto es una cosa noble, dice Pablo, y al trato con el Señor sin preocupaciones. Nosotros debemos de vivir sin preocupaciones. Por lo tanto, como ustedes están dando cuenta aquí, hagamos a un lado las preocupaciones mundanas y acerquémonos más al Señor y tengamos más tiempo en las cosas de Dios, para que no caigamos en situaciones conflictivas. Y lo vimos con Moisés muy claramente, ¿sí? ¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento? Porque el Señor nos va a pedir cuenta. No le aumentemos ni digamos mentiras. Ay, es una mentira piadosa, es para que puedan. No, no es una mentira. Hay que hablar con la verdad y no con mentiras disque piadosas. Porque el comportamiento nos lo acaba de mostrar nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos puede ayudar y salvarnos del maligno, de todos nuestros malos hábitos. El Salmo 94 nos está mencionando, el Salmo responsorial nos dice: ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Sé sencillo. ¿Qué es lo que pasa con los niños y los jóvenes? Pues se alejan de las cosas de Dios, ellos no quieren saber de esto. Los jóvenes quieren vivir su vida de juventud, al igual que la viviste tú, si es que ya eres grande, si es que ya eres anciano. Pues cuando estabas joven, ¿a poco estabas metido en las cosas de Dios? No, andabas metido en las cosas de la juventud. Y ya cuando estamos viejos, nos acercamos a las cosas de Dios. Pero ¿qué tal cuando estábamos jóvenes? A lo mejor sí íbamos a misa, a lo mejor sí rezábamos, a lo mejor sí invocábamos al Señor, pero de una manera así superficial, así muy poquitera, de una manera muy sencilla. Pero si lo hacías siempre desde pequeño y lo has hecho bien desde pequeño, desde joven, el estar haciendo las cosas que el Señor te ha indicado, felicidades, qué bueno. Te empleó el Señor desde temprana edad, ¿sí? Y vas a recibir una paga. Pero no te preocupes si el Señor le da la misma paga a un anciano, a un viejo, que apenas está aprendiendo de esto y que nada más va a hacer 1 o 2 obras o 3 obras. Y vas a decir tú, pues yo empecé desde niño y este anciano pues ya empezó tarde, pues ¿qué tiene? O sea, le van a pagar lo mismo que a ti. Acuérdate que en una lectura nos menciona muy plenamente que el Señor hizo un trato contigo y si tú desde pequeño estás de acuerdo en las cosas del Señor, pues así seguirás toda tu vida. Pero si eres una persona que desde pequeño no estaba cerca de las cosas de Dios y en la juventud le diste, como dicen vulgarmente, vuelo a la hilacha y no te importaba, pues yo creo que ya es hora de que aprendas, de que no endurezcas tu corazón y que ojalá, y dice el Salmo, escuches hoy ya la voz del Señor. Porque si no, imagínate cuándo la vas a escuchar. Hemos leído en otras lecturas, la lectura pasada, en la que nos menciona que el Señor nos habla todos los días, durante todo el día. Nos está llamando, llamando y llamando. Y que nosotros no sabemos escucharle, no nos damos cuenta que nos está escuchando y de que nos está hablando, mucho menos. Y nosotros no lo escuchamos, ni lo entendemos. Y nosotros hablamos y hablamos y Él nos escucha. Y Él nos habla y nosotros no le escuchamos. Todos los días, toda nuestra vida, día a día. ¿Cómo le puede hacer con tantos miles y miles de millones de seres humanos? No se preocupen, Dios es el Todopoderoso y a cada uno lo escucha y a cada uno le habla por su nombre. Dice el Salmo responsorial, dice aquí, venid, aclamemos al Señor. Es lo que debemos de hacer. A nuestro Padre Dios es al único que debemos de aclamar. Olvídense de los santos y de los ángeles. Demos vítores a la roca que nos salva.
Debemos de adorar a nuestro Padre Dios, es la roca, es la total fuerza. Entremos a su presencia dándole gracias. Hay que darle gracias a Dios. Entremos a su presencia, aclamándolo con cantos. Podemos hacerlo cantando. Acuérdense que por ahí nos menciona que aquel que ora cantando, ora 2 veces. Entonces, pues, hagamos cantos. Entrar y postrémonos por tierra. Al único que nos debemos de postrar es a nuestro Padre Dios. A nadie más. No se anden hincando, no anden haciendo reverencias en las imágenes. En el único lugar en la iglesia donde debemos de postrarnos es en donde está el Santísimo. Lo hemos repetido, donde está nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad, como está en el cielo. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Ay, que bendito sea, Señor, bendito seas, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, el rebaño que Él guía. Él siempre nos está guiando qué es lo que tenemos que hacer. No nos ha abandonado, estamos en este planeta, en esta tierra, muy poco tiempo. Acuérdense lo que nos dijo la lectura pasada, el tiempo apremia, se acaba el tiempo, está pasando el tiempo, pues vamos a estar cerca del Señor, siempre hay que estar cerca del Señor. ¿Y qué es estar cerca del Señor? Pues día a día estar con el Señor. No nada más los domingos cuando van a misa, cuando van a escuchar la prédica del pastor, del sacerdote, del presbítero. Ojalá escuchen hoy su voz, dice el Salmo. Ojalá ya sean precisos. Ya es hora de que escuchen a nuestro Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, dice, como en ese tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan de que subió Moisés al monte Sinaí y se tardó 40 días y 40 noches y ya la gente ya se había hecho un becerro de oro, un ídolo? O como el día de Masá en el desierto, que andaban en el desierto y decían, y ahora vamos a tomar agua, no tenemos agua, nos vamos a morir. Si son el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, ¿ustedes creen que Dios nos va a abandonar? Yo me pregunto, no creo, pero yo me pregunto que todos los que están escuchando esta lectura, los que escuchan esta lectura, nunca les ha faltado casa, vestido y sustento. A lo mejor no han tenido una casa como soñado tener, pero tienen una casa. Vestido como quisieran haber tenido vestido, pero tienen vestido. Y sustento quisieran tener mucho sustento, mucho, para irlo a tirar en viajes, en joyas, en grandes coches, en grandes satisfacciones, pero han tenido lo suficiente para sobrevivir, para vivir. Pero somos muy exigentes, exagerados en las cosas terrenales y mundanas. Y después, cuando no nos va bien en eso, le echamos la culpa a Dios. Y le decimos que Dios nos está castigando, que ya nos ha abandonado, que el Señor ya no mira hacia nosotros. Y le tenemos envidia a los que sí tienen mucho, porque decimos entonces ellos porque sí tienen. Dice aquí muy claramente, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Pues sí, vemos las cosas que el Señor nos da, nos ayuda, que siempre está con nosotros, estamos vivos, tenemos salud, o estamos algo enfermos, pero seguimos vivos. Estamos viejos, pero hay otros que se murieron hace 10, 20, 30 años y nosotros llegamos a esta edad. Nos ha dado muchas satisfacciones y mucha felicidad a nuestro Padre Dios. Y todavía le reclamamos, después de ver tantas obras que ha hecho con nosotros, con nuestra familia, con los demás, y todavía nosotros nos ponemos muy dignos y nos separamos, y todavía decimos el Señor nos está castigando, nos ha abandonado. Y peor aún, hay muchos que dicen Dios no existe. ¿Cómo puede existir Dios? Estas lecturas de este próximo domingo, cuarto domingo del tiempo ordinario, estamos viendo una actitud muy importante. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo, es el Todopoderoso. Y nosotros debemos de tener un comportamiento idóneo, acercarnos al Señor, en cuerpo y alma. Nos debemos de consagrar. Y no debemos de tener nosotros momentos
de zorrazón o de irración, en donde nosotros estemos inventando cosas, estemos diciendo cosas que no son. Hagamos las cosas correctamente, estudiemos la palabra de Dios, la doctrina. ¿Sí? ¿Por qué el Señor nos va a pedir cuentas? Te va a pedir cuentas de tu familia, te va a pedir cuenta de tus amigos, te va a pedir cuenta de todos los que te puso en tu camino para que hablaras con ellos de las cosas de Dios, para que los aconsejaras, les dijeras qué es lo bueno y qué es lo malo y evitaras que ellos cometieran errores. Necesitas tener preparación para poder llevar a cabo este menester que el Señor te está poniendo en tu vida, en tus manos. El libro de Deuteronomio es uno de los libros del Pentateuco del Antiguo Testamento y que se le dice que lo escribió Moisés. Posiblemente algunos escritores lo escribieron ya que Moisés les decía qué es lo que tenían que escribir. El Señor nos va a pedir cuentas. El Señor dice aquí que un profeta erróneo va a morir. Y nos dice en el Salmo, hay que ser nosotros con un corazón noble y humilde y escuchar a Dios para que podamos entender las cosas. Estas lecturas del próximo domingo nos invitan a que estemos alertas y que no caigamos en equivocaciones. Que Dios te bendiga.